Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mí. Y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Pedazos, tómalo y hazlo nuevo en mí, Señor. Y caigo a tus pies para alabarte y para adorarte. Es tu amor que rompe mi corazón. Es tu amor
mi Señor. Es tu amor que rompe mi corazón. Es tu amor que rompe mi corazón y lo hace pedazos. Tómalo y hazlo nuevo en mi Señor. Y caigo a tus pies para alabarte y para adorarte. Es tu amor que rompe mi corazón. Y cuando viene Jesucristo, no hay forma de resistir. Y caigo ante tu trono, y es allí donde soy feliz junto a ti, mi Señor. Es tu amor que rompe mi corazón. Y cuando viene Jesucristo, no hay forma de resistir. Y caigo ante tu trono, y es allí donde soy feliz junto a ti, mi Señor. Es tu amor que rompe mi corazón. Es tu amor que rompe mi corazón. Es tu amor que rompe mi corazón. Juani. ¿Acá? ¿Llegamos? El móvil va a la tri. No, sí, pero... va acá adelante. ¿Cómo están? No alcancé a ver quiénes estaban conectados, pero vi algunas familias ahí al comienzo. Qué bueno que podemos estar juntos otra vez para hablar de la palabra de Dios después de haber cantado. Estamos por primera vez después de varios meses en este lugar, donde para nosotros era algo común juntarnos, y el Señor nos está permitiendo vivir este tiempo. Así que bienvenidos a todos aquellos que se han conectado. Muchos de ustedes seguramente con el mate, algunos con un pedacito de torta, acompañando el mate, muchos en familia, otros quizá un poco más solos. Susana tenía que compartir en esta mañana, pero ayer no se sentía bien, ahora vamos a orar por ella. Ahí vi que estaba conectada también. Esta semana ha habido muchos cumpleaños, algunos de ellos quizá me olvidé, perdónenme cuando me olvide de algún cumpleaños. Esta semana también falleció una hermana que venía a la iglesia los domingos a la mañana, Angélica Martínez, así que han pasado un montón de cosas. Sé que hay un montón de diferentes emociones, hay gente que está contenta, hay gente que está triste, gente que está necesitada, gente que está quizá un poco más aliviado, pero todos tenemos una necesidad de Dios. Venimos en esta mañana conscientes o inconscientes con una necesidad de la palabra de Dios. Y me gustaría orar por cada una de las situaciones que en esta mañana hay, en medio nuestro, en la iglesia, en aquellas personas que están cerca nuestro, y poner todos nuestros sentidos y nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Nuestro Dios, yo quiero darte gracias en primer lugar a vos, porque sos nuestro Dios y nuestro Señor. Y haces que este tiempo tenga un propósito, y haces que este tiempo sea real, profundo. Señor, buscamos en esta mañana hermosa de sol adorarte y reconocerte como nuestro Dios, junto a las canciones, al cantarte, Señor, lo que hemos expresado a través de cada una de esas palabras que salen de nuestro corazón. Pero también sabemos que venimos con un montón de necesidades, y vos las conocés antes de que te las digamos.
Señor, como recién decíamos, ha sido una semana de alegrías, pero también de tristezas. Ayer fue lindo poder estar con la tía María y pasar un ratito porque cumplió 96 años y está con el mismo deseo cada día de poder honrarte, de glorificar tu nombre. Señor, gracias por su vida y gracias por cada uno de los hermanos que ha cumplido años esta semana. Pero también te pedimos por aquellos que han perdido seres queridos, familias, o quizá están pasando un momento difícil. Padre, vos conocés las situaciones, te pedimos que tu palabra en esta mañana obre según la necesidad de cada uno de nosotros y en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, llegue a hacer lo que vos querés en esta mañana. Te lo pedimos, te damos las gracias, porque sabemos que lo vas a hacer. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, el domingo pasado hicimos un pequeño paréntesis para hablar un poquito de lo que queremos para este año. Deseamos experimentar a Dios en cada una de nuestras vidas de una manera real. Usted desea eso, ustedes desean eso, yo deseo eso para mi vida. Que cada día esto sea una realidad, poder experimentar a Dios de una manera real, sin religiosidad, sin formalismos, sino que simplemente dentro nuestros podamos ver que Dios está haciendo una obra viva en nosotros, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestro carácter. Ahí me cuesta y ahí estoy firme. Cambiando nuestras prioridades, cambiando nuestras motivaciones. Esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer. Y deseo que ese sea el sentir de cada uno de nosotros. Y veníamos hablando acerca de 5 propósitos que por lo menos la Biblia nos enseña de para qué Dios creó la iglesia. Y habíamos visto de que Dios creó la iglesia para que nosotros lo adoremos y es celebrar la presencia de Dios. Dios creó la iglesia para comunicar la palabra de Dios y eso es evangelismo. Y en esta mañana me gustaría poder profundizar un poquito en que también Dios creó la iglesia. El plan que Él tuvo fue educar al pueblo de Dios y eso es discipulado. Y eso es lo que me gustaría poder ver en esta mañana. El título de esta charla, perdonen que no tengo un bosquejo para poder proyectar, pero ustedes sé que van a estar atentos. Si ustedes tienen una virome, un cuadernito y quieren anotar cosas que les llame la atención, por favor no dejen de hacerlo. El título que le puse a la charla de esta mañana es Discipulado, una transferencia de vida. ¿Sí? Discipulado, una transferencia de vida. No sé qué es lo que retumba que me distrae. Es un teléfono. ¿Lo podemos apagar? No. Porque me retumba y me distrae a mí, perdón. Discipulado, transferencia de vida. Ese es el título de la charla de esta mañana. Hay 2 preguntas que nos van a ayudar, que necesitamos contestarlas para poder entender un poquitito de qué estamos hablando. Quizá cuando pensamos en la tarea más importante que Jesús les dejó a los 11 discípulos, ya el Señor resucitado y ahí a minutos de poder partir para estar nuevamente con el Padre, Él dice, si ustedes tienen su Biblia, en Mateo capítulo 28, es un pasaje más que conocido, todos lo conocemos. Mateo 28, en el capítulo 28, en el versículo 16, va a dar la respuesta de cuál es la tarea más importante que el Señor Jesús antes de partir le dio a sus 11 discípulos, y vamos a ver ahora. Y después, la segunda respuesta que vamos a tratar de contestar es el costo de este pedido que Jesús les hizo a los discípulos. En Mateo capítulo 28, versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos van hasta donde Jesús les había ordenado antes de ser crucificado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús les pide a los discípulos que hagan más discípulos. Esa es la tarea. Si pudiéramos encerrar dentro de las enseñanzas de Jesús o de los pedidos que Jesús les hace a los discípulos, obviamente que esto está sujeto a amar al Señor y amar a tu prójimo, Él les dice: la tarea más importante que ustedes van a tener como grupo, como mis discípulos, va a ser hacer más discípulos. Esa es la tarea que Jesús les da. Por eso les dice: por tanto, id, es una acción, ustedes tienen que buscar, es una acción, y hacer discípulos, y el hacer discípulos va a ir acompañado de enseñarles todas las cosas. Ellos debían cumplir ese pedido. Y ese pedido iba, ese rol y esa petición que el Señor les estaba haciendo, iba a ir acompañada no solamente de una enseñanza, sino de una vida. Que con su vida y con su ejemplo debían hacer discípulos de todas las naciones. Y saben que esto es una de las cosas que primero me llamó la atención, porque el concepto que yo tenía de discipulado, creo que lo tenía bastante confundido, y quizá a ustedes les pase lo mismo. Pero confundía discipulado con un estudio bíblico. O sea, cuando yo pensaba en discipulado, me imaginaba una mesa, un lápiz, un cuadernillo o un libro para seguir. Y eso era para mí un discipulado. Así lo concebí desde que era chico. Quizá no porque me lo enseñaron, sino simplemente porque yo lo interpreté así. Pero cuando empecé a ver e indagar en la palabra de Dios, me di cuenta que era algo mucho más profundo que simplemente un estudio bíblico. Saben que creo que al entender esto de esta manera, y entender que quizá ha sido un error sin querer haber interpretado de esa manera, me doy cuenta que muchas veces, quizá así como yo y como otras personas, terminamos teniendo un montón de conceptos bíblicos, pero muy poca vida espiritual real, muy poca vida con el Señor. Es simplemente conceptos, pero cuando viene un momento de prueba, como no bajó a mi corazón, simplemente son conceptos y no terminan haciendo efecto en cómo soluciono eso, en qué es lo que la palabra dice. Entonces, ¿cómo tenían que hacer los discípulos? El Señor les da una tarea, le dice: ustedes que son mis discípulos, vayan y hagan más discípulos. Sí, pero ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo deben llevar adelante esta tarea? Y creo que el mejor ejemplo que tenemos de cómo discipular es Jesús mismo. Jesús les dijo, por ejemplo, en Mateo 11:29, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí. En Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque estoy resfriado y estoy trabado. Porque ejemplo os he dado. Jesús vivió y enseñó, y eso fue lo que le dio la autoridad en su ministerio para hacer lo que hizo y para decir lo que hacía. En el tiempo de Jesús había muy buenos maestros. Pero dice la palabra, en Mateo 7:29, pero la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, cuando la multitud, las grandes multitudes que seguían a Jesús, escuchaban a Jesús, lo comparaban con otro maestro, que era
tenían un conocimiento increíble, eran dignos de escuchar, pero había algo en Jesús que los otros no tenían. ¿Dónde radicaba esa autoridad que Jesús tenía que los otros maestros reconocidos no lo tenían? Radicaba en que lo que Jesús enseñaba estaba de acorde al estilo de vida, estaba acorde a la conducta que llevaba. La conducta de Jesús era la pauta de vida para los que estaban cerca de él. Los que estaban cerca de Jesús veían a Jesús y decían: este es el modelo a seguir de cómo uno debe vivir. En los demás no podían ver eso. Y ahí radicaba la diferencia de uno y otros. Me preguntaba por qué, mientras pensaba en todo esto, por qué el discipulado funciona de esa manera. Porque justamente el discipulado no es una transferencia de conceptos que yo lo puedo hacer simplemente frente a una mesa y explicándole a una persona esto es así, sino que es una transferencia de vida, es enseñar, en primer lugar es aprender a vivir y a la vez enseñarles a otros cómo vivía Jesús. Entonces no se limita solamente a enseñarle a alguien 1 hora por semana o 1 hora por mes o como sea, a decir, bueno, esto es 1, 2, 3, cuando cumplas todo esto te va a ir bien. No, es mucho más profundo. Ellos tienen que ver en nosotros que realmente nosotros vivimos de la manera que estamos enseñando. Jesús vivió mostrando y confirmando con su vida lo que decía. Es el modelo para nosotros a imitar. Para ser discípulos se requiere dedicación, enseñar y acompañar a esa persona en el proceso donde esa persona va asimilando los conceptos de una manera progresiva. Como veíamos el domingo pasado, unos crecen a 30, dan fruto a 30, a 60 o a 100 por 1. Cada uno tiene un crecimiento distinto y nosotros debemos acompañar a esa persona en ese proceso de crecimiento. Eso es discipulado. ¿Por qué estamos hablando de discipulado? Estamos hablando de discipulado porque Dios fue uno de los propósitos que Dios quiso cuando pensó y dijo: yo edificaré mi iglesia. Pensó en que debíamos adorarlo, pensó que debíamos evangelizar, pero también pensó en que debíamos discipular. Y esa tarea no solamente me incumbe a mí, sino que incumbe a toda la iglesia. Ese mandato se les dio a los 11 discípulos y por consecuencia hoy es parte de toda la iglesia. Pastor, ancianos, diáconos y cada uno de los miembros. Es tarea para cada uno de nosotros. Y ahora lo vamos a ver. El apóstol Pablo también era un ejemplo de esto. Él dejaba intencionalmente que Timoteo observara su manera de vivir, su conducta, porque quería modelarlo a ser un seguidor de Cristo. Es importante cómo Timoteo, junto al lado de Pablo, justamente veía cómo iba afrontando las diferentes circunstancias para, al verlo a él, después poderlo aplicar y resolver su propia vida de la misma manera. Qué importante esto, ¿no? De que nosotros a la persona que vamos a discipular o estamos discipulando pueda ver en nosotros cómo es nuestro carácter bajo presión, en medio del dolor, en el éxito como en el fracaso. Solo así ellos van a tener un modelo a seguir. Si no es así, es simplemente teoría. ¿Saben qué pensaba? Hay una sola manera en la cual
cualquiera de nosotros no estaría preparado para discipular. Y la única, ¿cuál sería? Ítems de la cual nosotros no podríamos discipular a nadie sería porque nosotros no estamos siendo discipulados por Dios. En la medida que nosotros somos discipulados por Dios, entonces estamos preparados para discipular a otros. No necesitamos tener un súper conocimiento. No necesitamos tener un montón de tiempo, porque después tenemos un montón de excusas que ahora vamos a ver, que son reales en todos nosotros. Simplemente para poder discipular a otros tenemos que estar siendo discipulados por Dios en primer lugar. Y creo que es parte del desafío justamente para este año. Poder sentir que Dios está discipulándonos a nosotros, que nos está corrigiendo, que nos está animando, que nos está diciendo, vamos, hermanos, dale, te estoy enseñando la palabra, tengo el Espíritu quiere desafiarte, quiere corregirte. Pero parte de nosotros, si nosotros estamos dispuestos a que Dios pueda hacer en nosotros eso. Él sí está dispuesto. Él quiere influenciarnos de una manera positiva. Quiere seguir incorporando en nuestras vidas no solamente los conceptos, sino la vida misma de Cristo. Y así de esa manera poder transmitirlos a los demás. Muchas veces creemos y nos excusamos detrás de, yo no tengo tiempo para hacerlo. Pero saben que creo que las personas que nos rodean no necesitan tanta nuestra perfección de todo, sino nuestra coherencia entre lo que decimos y vivimos. Es simplemente eso. El ser discípulos de Jesús es para todos, el discipular es para todos. Pero antes de decidir ser discípulo, hay un pasaje que me gustaría ver, que me hizo repensar nuevamente dónde estoy parado, las cosas que Dios necesita cambiar en mí. Hay un costo que debemos afrontar. Si ustedes quieren buscarlo, está en Lucas capítulo 9. Habla justamente del costo de este discipulado. Lucas capítulo 9, versículo 57, el relato nos presenta 3 candidatos al discipulado, pero los 3 tenían diferentes obstáculos para seguir a Jesús. Es un pasaje también conocido. Dice en Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Tienen reloj? Porque estoy perdido en la I-40. Bueno, voy a tratar de acelerar un poquito. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, no se duerman ahí del otro lado, cámbienle la yerba al mate, calienten el agua, pero no se duerman, porque seguimos. Yendo uno de ellos, le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este hombre está bien seguro de que quiere seguir a Jesús, ¿sí? Está tan seguro como muchas veces nosotros. Se ofreció de una manera impetuosa, estaba deseoso de seguir. Le dice, mira, Señor, si vas para el norte, vamos para el norte. Si querés ir para el sur, vamos para el sur. Está totalmente decidido. Pero este hombre tiene un problema. No está tomando en cuenta, no tuvo en cuenta el costo. Y seguir a Jesús tiene costos. Cada uno quizá lo está experimentando en la medida que se compromete con el Señor, tiene mayor costo. En la medida que no me comprometo, no tiene ningún costo. Es muy sencillo, es una regla matemática. Pero el seguir a Jesús de la manera que la palabra lo dice, tiene costo. Quizá en esta época donde buscamos, vieron que todos tratamos de administrar lo mejor el dinero, buscamos los precios bajos, los costos bajos. Bueno, el seguir a Jesús no tiene costos bajos.
No los tiene. La palabra no los presenta, por lo menos. Y entonces Jesús, frente al ánimo, al ímpetu que tiene el discípulo, le va a dar un pantallazo de cómo es seguir a Jesús. Y Jesús le dice, mira, mi vida no está caracterizada en realidad por carencia, por ejemplo, de estabilidad. Yo no tengo casa, no tengo sueldo fijo, no tengo herencia, no te voy a poder dejar nada si me seguís. No tengo comodidades, ni tampoco espero tenerlas. Es más, le dice Jesús, las zorras y las aves están mejores que yo. Está complicado. Ellos tienen un lugar donde dormir todos los días. El Hijo del Hombre no lo tiene. O sea, ellos están en mejores condiciones que yo. Y quizá el discípulo entusiasmado podría pensar, pero o sea, fijémonos, toda la multitud que te sigue, o sea, hay miles, vas para allá, todos te siguen, o sea, debería haber un solvento, una cuestión ya organizada frente a tal magnitud de gente. Quizá hoy lo podríamos pensar así, no sé si él lo habrá pensado así, pero el movimiento que había demandaría hoy para nosotros algo bien organizado. Era conocido en toda la región, en los pueblos, en las aldeas. Pero Jesús le dice, si estás por comprometerte en este discipulado, si vos querés realmente seguirme, tenés que repensar y ver que no tengo ni seguridad, ni comodidad, ni estabilidad. Y es interesante con quién Jesús se compara, porque Jesús no se compara, fíjense el león o qué sé yo, no sé, les voy a inventar, o fíjense el tigre de Bengala, todo animales que uno admira por la grandeza. No, él dice, fíjense las zorras y las aves, prácticamente insignificantes. Él dice, ellos están mejor que yo. Saben que creo que estos conceptos, seguridad, comodidad y estabilidad, que están tan impregnados en la sociedad en la cual vivimos, se nos han pegado a nosotros. Hablamos un poquitito, creo, el domingo pasado, un poco de eso también. Se nos han pegado a nosotros, donde como cristianos priorizamos la seguridad, la comodidad y la estabilidad. Y nos convencemos a nosotros mismos que realmente lo necesitamos y nos autoengañamos. Jesús dice, la comodidad, la seguridad y la estabilidad no abunda a mi alrededor. Le está diciendo al discípulo que dijo, yo te quiero seguir. Estoy carente de todo eso. Quizá cualquiera de nosotros podría decir, los tiempos de Jesús era distinto. Qué sé yo, allá había arena, ahora tenemos asfalto. O sea, las cosas cambiaron. Y no estoy para nada en contra del progreso, al contrario. Me gozo cuando progreso, cuando los demás progresan. Pero el problema radica en cuando estamos engañados a nosotros mismos. Seguir a Jesús no significa buscar seguridad, comodidad y estabilidad. Nos engañamos muchas veces diciendo, lo tengo que hacer por mi familia, por mis hijos, por el futuro de ellos. Y ¿saben qué? Quizá necesitamos confiar y poner nuestra fe mucho más en aquel a quien decimos seguir. Tengamos cuidado cuando decimos, como este discípulo, apresuradamente, te seguiré a donde quiera que vayas.
porque el seguir a Jesús demanda renuncia todos los días. Es cada día desafiante. Estamos preparados para renunciar a la seguridad, a la comodidad y a la estabilidad. Jesús no la tuvo y no se las prometió en absoluto a sus discípulos tampoco. Pero hay otro en el versículo 59, y dijo a otro, Jesús ahora es el que le dice a otra persona, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. A este lo llama Jesús, él no le dice que no, pero le pide algo antes de seguirlo. Y es algo totalmente genuino. Él le dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y quizá no sabemos, ahí la palabra no lo dice, pero si está hablando de algo literal, porque justo el padre falleció, o porque culturalmente los padres debían cuidar a los hijos, los hijos debían ser responsables de los padres. Entonces, si estaba enfermo tenía que cuidarlo, si no tenía dinero tenía que dárselo. Tenemos ahí un relato también en la Biblia donde muchos jóvenes excusaban dando el dinero al templo y no ayudando a los padres. Y el Señor le dice, esperen, eso no es lo que yo les dije. ¿Sí? Es charla de otro momento, pero culturalmente se esperaba eso. Ellos tenían que proveerles hasta que esa persona partieran. Pero la realidad que le hacen este pedido está en esa frase. Si ustedes tienen ahí la Biblia, fíjense que dice, déjame que primero. Lo que él pide está bueno, o sea, es algo bueno, no es algo malo, es algo lógico. Pero él dice, déjame que primero. Y creo que ahí está la clave del problema de este segundo hombre. Está hablando del orden de las cosas. O sea, él le está diciendo, Jesús, realmente lo que vos me decís, seguirte es importante, pero enterrar a mi padre es aún más importante todavía. Eso es lo que él está diciendo. Es algo bueno, es algo lógico, es lo que se espera de un hijo. Y ¿saben qué? Creo que muchas veces no seguimos a Jesús porque estamos haciendo cosas buenas. No sé si se alcanza a entender. Muchas veces, queriendo hacer algo, estamos haciendo otra cosa. Queriendo hacer algo, terminamos haciendo otra. No seguimos a Jesús porque estamos haciendo cosas buenas. Y me acuerdo que esto me pasó a mí de una manera muy, muy, muy personal. Cuando comencé esta etapa de pastorado, trataba de cumplir de alguna manera las expectativas que yo interpretaba que tenía que hacer. Y cuando empecé a comprender esta verdad, empecé a tratar de cambiar y de poner a Jesús en primer lugar y las otras cosas que sean consecuencias de esto primero, pero no al revés. Y esto nos pasa a todos. Somos religiosos, somos pecadores que necesitamos al Señor cada día, tenemos que reconocerlo, y muchas veces nos mantenemos haciendo cosas buenas y no siguiendo a Jesús. La pregunta sería, para mí y para vos en esta mañana, si las cosas buenas que hacemos están primero que seguir a Jesús o son el resultado de seguirlo. Es una cuestión de orden. Espero que me vayan siguiendo.
Entonces, hay otro tercero. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Voy a volver a leerlo porque entre la nariz tapada y lo cruzado. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando uno lee un poquitito la contestación de Jesús, parece que va así, el Señor es como que está en otra charla. No sé si a ustedes les parece. Hay pasajes así donde Jesús tiene contestaciones donde uno tiene que profundizar para entender el verdadero significado que tiene, porque parece que contesta una pregunta que nadie hizo. Pero este candidato, ahí vemos que es otro candidato para seguir a Jesús. Y dice: pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y ahí tenemos otra palabra clave. Y la palabra clave está en pero. El seguidor quiere seguir a Jesús, pero pone una condición. Jesús, te sigo, pero no quiero comprometerme en la semana. Durante la semana se me complica un poco. Acá se ríen, acá atrás, por eso me río. Jesús, te sigo, pero el trabajo es el trabajo. Sabes que es así. Jesús, te sigo, me decido a seguirte, pero cuida a mi familia, que nadie toque a los que están alrededor mío. O como cuando yo era chico, me acuerdo que tenía alrededor de 7, 8 años, estaba en el velorio de un familiar, y me acuerdo que chiquito oraba ahí, emocionado, sin entender mucho de lo que pasaba, y me acuerdo que oraba: Señor, si la resucitaste, sigo hasta la muerte. Me acuerdo que decía eso. Esa convicción que parecía que uno tenía. Y si la resucitaste, sigo hasta la muerte. Estaba poniendo una condición. O sea, si haces esto, bueno, entonces yo hago esto. Jesús, te sigo, pero prosperame económicamente. Señor, esto, porque voy mirando alrededor y bueno, esto debería ir creciendo. Jesús, te sigo, pero no me pidas cosas que no quiero hacer. O sea, me mantengo en mi lugarcito. Jesús, te sigo, pero mi compromiso tiene límites. Cuando ponemos un pero delante de Dios, estamos mostrando en realidad quién manda. No sé si me explico. Cuando yo le digo: Señor, sí, te sigo, pero estamos mostrando que el que manda somos nosotros, no manda Él. No podemos seguir a Jesús poniendo condiciones. Las condiciones ya las puso Él. Y yo decido si lo sigo o no. Es duro. Estoy leyendo la palabra de Dios, no estoy inventando nada. Es duro para mi vida, pero es la realidad. El ser discípulo y el hacer discípulos tiene un costo alto. ¿Se puede? Claro que se puede. Estas personas, 11 personas, hicieron de este llamado una prioridad. Es por ellos, por esos 11 y por muchísimos más que nosotros hoy estamos acá. ¿Ya no puedo entonces vivir mi vida? No. Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo. Es alto el costo. Ahora bueno, si no puedo vivir mi vida, y tenés que vivir la vida de Cristo. A Jesús, como recién decíamos, lo seguía una multitud grandísima. Pero cuando decía cosas como esta, muchos
Dice en Juan 6:60, al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y muchos se volvían. Me gustaría ver un solo pasaje más para terminar, para reforzar justamente lo que Jesús enseña en esto. Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas capítulo 14, versículo 25. ¿Qué hora es? Menos 2 minutos. Uy, hoy se me hizo largo. Espero que hayan cambiado el mate, pero que estén escuchando atentamente, porque sin ninguna duda Dios nos está desafiando y nos quiere sacudir en el buen sentido durante este año y a través de la palabra de Dios. Este pasaje dice así, Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes, otra vez, iban con él y volviéndose les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Vemos otra vez que Jesús es radical. Habla del padre, de la madre, de la esposa, de los hijos. Está hablando de la familia. Es algo bueno, es algo que, pero si Dios instituyó la familia, Él la creó. Es algo bueno, es algo que Él nos regala. Disfrutamos, todos aquellos que tenemos familia, disfrutamos de tener una familia. Pero ahora el Señor dice, guarda, porque si el amor a cualquiera de estas personas que está cerca mío está por encima del amor que yo merezco, entonces no puede ser mi discípulo. Saben que pensaba que de chico y hasta el día de hoy, en mi casa los domingos, no por una cuestión de religión, porque hoy lo entiendo que no es así, sino porque se entendió justamente esto. El domingo era el día donde uno iba a agradecer al Señor. Te tocara predicar, dirigir o lo que sea, era el día donde uno iba a agradecer justamente la familia, el trabajo o lo que sea. Entonces, el domingo, si vos estabas o estás en casa, bueno, hoy es un tiempo particular por pandemia, pero si estabas en casa, seas familia, seas visita, no te viera hace 17 años o te viera todos los días, llegaba el momento de la reunión y teníamos que ir a agradecer. Porque ¿saben qué? Creo que se había entendido esto, de que no podía haber un amor superior a las personas que estaban. El amor, en primer lugar, debía ser a Él. No puede haber un amor a una persona sobre el amor a Él. En el versículo 27. Además, si no cargas tu propia cruz y me seguís, no podés ser mi discípulo. Otro pasaje conocido. Estamos hablando de personas y ahora estamos hablando, dice que tenés que cargar tu propia cruz, dice Jesús. Y me seguís, no podés ser mi discípulo. Para una persona del primer siglo, la cruz significaba una sola cosa. Era la muerte más horrenda, una muerte dolorosa y humillante, que no había una manera más horrible de morir, era la cruz. Para nosotros hoy la cruz tiene que ver con salvación, con expiación, con perdón, con gracia, con amor, pero para el significado de la gente del primer siglo, cuando Jesús dijo estas palabras, tenía otro significado. Los romanos obligaban a los condenados a llevar sus propias cruces hasta el lugar de la crucifixión. Hacían esa peregrinación llevando esa cruz, sufriendo la burla, diciéndoles de todo.
ellos caminaban a su propia ejecución, hacían el ridículo, por decirlo así, y en ese contexto, tomar la cruz y seguir significaba estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. A eso Jesús le dice morir a sí mismo. Tenías que estar dispuesto a morir por seguir a Jesús. Eso era llevar la cruz. Entonces el Señor le dice, no puede haber un amor a una persona sobre el amor a mí. Tenés que estar dispuesto a morir si es necesario por mí. O sea, tenés que llevar tu propia cruz al ser discipulado por el Señor, pero también estar dispuesto a llevar las cruces de otros a los cuales yo tengo que discipular. Pero hay una tercera cosa que lo dice en el versículo 33 de Lucas capítulo 14. Así que pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es una cosa, pero que te da como para que tengas y que guardes, por decirlo así. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Saben que a veces la posición económica, el tener, por la gracia de Dios, a veces un colchoncito, el colchón, o sea, abajo del colchón tener algo de dinero trae tranquilidad a nuestra vida. Es una realidad. Y no es que esté mal. Quizá pensamos, por si me quedo sin trabajo, para poder avanzar, quizá cuando me jubile, cuando los chicos vayan a la facultad. Y no digo que esté mal, pero quizá nosotros ni siquiera nos hemos preguntado, ¿y el Señor por qué me dio ese dinero? Quizá Él quiere que bendiga a alguien. Quizá hay una persona que lo necesita y yo ni siquiera, como no oro o no le pido al Señor qué debo hacer con esto que el Señor me dio, cómo lo administro, o quizá ni siquiera por las dudas pregunto, no sea cosa que me responda y tenga que me ponga en un compromiso. ¿Te preguntaste alguna vez eso? Jesús dijo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo lo que el Señor nos ha dado? El amor a Él debe estar por encima de cualquier otra persona. Debo estar dispuesto a llevar mi propia cruz y la cruz de otros más. Y debo estar decidido a renunciar a todo lo que poseo. Entender que todo lo que tengo, sea poco o sea mucho, no es mío, es de Él. Y lo tengo que administrar según los propósitos de Él y no según mis propósitos. Saben que creo que no podemos discipular sin antes ser discipulados. Necesitamos seguir cada día, ser discipulados por Dios para poder discipular a otros. Y creo que sin ninguna duda Dios nos está mostrando un camino mejor, simplemente porque no podemos transmitir lo que no tenemos o lo que somos. Me gustaría compartir algunas cosas prácticas, porque estamos viendo de que Dios nos manda a ser discípulos. Bueno, ¿cómo lo hago? A ver, algo de alguna manera práctica que pueda llevar yo esto a la realidad mañana. Cuando comienzo, mañana si es lunes, cuando comienzo la semana, o hoy mismo quizá, ¿cómo llevo a la práctica esto? Porque es parte de poder
solucionarlo. Si Dios me está mostrando que hay algo en mi vida que no está bien, que tengo que renunciar, que tengo que cambiar, tengo que hacer cambios en mi vida. Entonces, cosas prácticas. Necesitamos quizá reorganizar nuestra agenda. Quizá la agenda no es literal en un papel, pero en nuestra mente y en nuestra manera organizada de vivir necesitamos rever cómo vivimos y cómo invertimos nuestro tiempo. Si la tarea que vemos que Jesús les dio a los discípulos, es la más importante de ir y hacer discípulos, y entendemos que esto tiene que estar dentro de nuestra agenda, cuando abro mi agenda digo, bueno, ¿y esto dónde está? Porque el trabajo está en la agenda, las juntadas están en la agenda, ir al almacén, cocinar, o sea, parte de nuestra vida está en esa agenda. Bueno, y esto que el Señor quiere que hagamos, que nos pide, ¿dónde está dentro de esa agenda? Tenemos que hacer un lugar, tenemos que proyectar nuestra vida de acuerdo a lo que Dios, a lo que Jesús estableció para nosotros como discípulos. Debemos, como recién veíamos, debemos repensar en cómo invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero. Lo acabamos de ver recién. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo fielmente? ¿Lo estamos haciendo de una manera egoísta? Quizá tenemos que cambiar también nuestra manera de ver el discipulado, como yo tenía el concepto de que el discipulado era, bueno, lo hace una persona, un día, un horario, a tal día. No digo que esté mal, es parte, pero eso no es todo. Creo que nuestro discipulado está mucho más, es mucho más necesario y mucho más potente para afuera que acá adentro. Eso lo hemos vivido. Estamos con algunos de los chicos de la iglesia y los viernes estamos juntándonos con un grupo. Estamos tratando de discipular a unas 10 o 12 personas, tratando de inculcarle y tratando de mostrarle los principios bíblicos para que ellos puedan aplicarlo a sus propias vidas y así entender quién es Dios, qué quiere de ellos, cambiar la realidad. Estamos discipulando a esas personas. No lo estamos haciendo con un librito, con hoy chico, el punto 1, el punto 2. No, lo estamos tratando de hacer de una manera práctica, que ellos nos vean cómo vivimos y poder enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Que ellos nos vean cómo solucionamos las cosas, qué es lo que la palabra de Dios dice, cómo lo tengo que enfrentar, en dónde tengo que poner nuestra confianza. Pero el discipulado está afuera. El discipular es invertir nuestra vida en amar a Dios y amar a las personas. Mostrémosles a los demás cómo somos. No, cuando discipulamos a alguien no tenemos que mostrarle, y bueno, sí, esto es como nosotros superiores, que nosotros sabemos, nosotros entendemos cómo es. Podemos también mostrar nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Confiemos en la obra del Espíritu. Parte fundamental del hacer discipulado. Sin la obra del Espíritu no hay. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, pero hay una tarea que la iglesia debe hacer y no puede dejar de hacer. Es una tarea que Jesús dejó. El Espíritu hace la obra, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Ya terminando, seamos selectivos al elegir a quién discipular. ¿Qué es lo que quiero decir? No es que alguien sea más importante, necesitamos tener objetivos. Elegir una persona y empezar a orar por esa persona. Señor, quiero que vos hagas una obra en tal persona. Y activamente voy a tratar de influenciar en esa persona, de pasar tiempo con esa persona y de orar por ella para que pueda tener un encuentro con Cristo. Pero activamente debo hacer algo, si yo no me pongo metas, inevitablemente no tengo metas y no apunto a ninguna parte. Cuando Jesús pensó y dijo, yo edificaré la iglesia, pensó en que debíamos hacer discípulos.
ser discípulos y hacer discípulos. Me gustaría poder terminar con unas palabras de Rubén Proietti. Si no me equivoco, es el director de Asiera en este momento. No lo recuerdo bien, pero está ahí trabajando en Asiera. Él dijo: debemos predicar el Evangelio y vivirlo cada día, comprendiendo que como la levadura debemos mezclarnos en medio de la sociedad para transformarla, siendo luz, iluminar los destinos de la sociedad, siendo sal, combatir los estragos de la corrupción y reconciliar todo con Jesús. Conforme a un espíritu superior de amor, poder y dominio propio en cada cristiano que habita en Argentina, debemos prepararnos para más, comprometernos más y participar más para alcanzar más influencia de vida en nuestra comunidad. Me gustaría que podamos orar en esta mañana. Nuestro Dios, abrimos tu palabra en esta mañana y no podemos negar que muchas veces nos da ganas de hacer como esos discípulos que dijeron: dura es esta palabra. Señor, pero nosotros como iglesia queremos tomar un compromiso mayor en esta mañana. Somos tu iglesia, somos tus discípulos, y no solamente en esta mañana anhelamos seguir siendo discipulados por vos, por la obra del Espíritu que obra poderosamente en nosotros, sino que anhelamos poder discipular a otros. Sabemos que hay mucho pueblo aún afuera, que no va a conocerte si no es por la predicación de la palabra y de vivir la palabra a través de nosotros. Padre, queremos tomar un compromiso mayor en esta mañana, de poder, Señor, cumplir este mandato que vos le diste a la iglesia. Queremos ir, hacer y acompañar en el proceso a cada una de las personas que están cerca nuestro. Señor, ayúdanos a tener un compromiso de orar por cada uno de ellos y poder esperar cada día el obrar de tu Espíritu en ellos, sabiendo de que vos vas a cumplir, Señor, lo que prometés, de que vos vas a hacer una obra, de que vos vas a contestar nuestras oraciones cuando te las pedimos. Padre, pero también te quiero pedir por aquellas personas que quizá hoy se dan cuenta de que no estaban siguiendo a Jesús, de que seguían simplemente buenas cosas, pero que no te seguíamos a vos. Padre, queremos pedirte perdón en esta mañana y queremos de que a partir de hoy vos seas nuestra prioridad, que estés por sobre todas las cosas, que estés por sobre todas las personas, que podamos llevar nuestra cruz, que todo lo que tenemos, Dios, que todo lo que tenemos sea tuyo. Ayúdanos a renunciar. Ayúdanos a entregarte todo lo que tenemos y somos, porque eso es lo que vos esperás. Ayúdanos a administrar de la manera que vos querés que administremos todo lo que somos y tenemos. Padre, dejamos este tiempo en tus manos. Vos obrás en nuestro corazón según tus propósitos. Ayúdanos a tener un corazón receptivo, a que desde el pastor, ancianos, diáconos y cada uno, Señor, podamos cumplir este mandato que vos nos has dejado en tu palabra. Padre, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Me gustaría que podamos cantar una canción. Le voy a pedir a Meli que la pueda dirigir. Pero cuando terminemos este tiempo vamos a estar con un desafío. Todos conocemos a Alejandro Robles. Vamos a poner en el WhatsApp, cuando termine la reunión, un videíto y un mensaje de voz mío explicando el desafío que vamos a tener como iglesia y como familia para estos días que vienen. Así que no dejen de ver el videíto, de escuchar el audio, por favor, porque es también poner en práctica lo que nosotros vimos en esta mañana. Que el Señor los bendiga, nos vemos y, si Dios permite, en cualquier momento. Un abrazo a todos.
cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. ¿La cantamos de nuevo? Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Que tengan una linda semana. Nos estaremos viendo el domingo que viene.